Verde Ecologista de México a nivel legislativo. Estamos ante, efectivamente, como él lo ha descrito, ante un acatamiento en torno a la orden que ha dado la Sala Superior del Tribunal Electoral en torno a tres aspectos que considero relevantes. En realidad han sido cuatro, pero podrían plantearse de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ordena la Sala Superior? Ordena explicar, en el caso de las coaliciones, las formas de emitir el voto, especificándolo para cada tipo de elección, de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso está estrictamente cumplido en este lineamiento. Después, plantea la Sala, podrá, y esto debe señalarse también como un elemento que es parte de la resolución, podrá realizar dicha actividad, explicar en los medios de comunicación, en radio y televisión, electrónicos e impresos, folletos, desplegados, trípticos, etcétera, que estime convenientes. Y se ha dispuesto que el área que se encarga de esta tarea en el Instituto Federal Electoral nos presente, desde luego, una campaña que deberá estar orientada esencialmente por elementos de carácter técnico que permitan no confundir al electorado en torno a cómo se podría ejercer el voto por coaliciones. Dice la Sala Superior que esto podrá hacerse según el medio de comunicación de modo más amplio o de modo más específico, dependiendo del medio de comunicación. Bueno, me parece que es evidente, o es una obviedad, digamos, el propio planteamiento, y nos dice también que esto podrá ocurrir hasta dice, la jornada electoral. Estos son los elementos que están aquí previstos y, desde luego, una determinación de este orden requiere, supone e implica necesariamente que este tipo de afirmaciones, por ejemplo, como las que ha hecho el senador Escobar, en relación a cuál es su opinión en la visita que ha hecho a distintos lugares respecto de si se conoce o no que el voto doble no es nulo, fíjense cuántas veces lo comentó en su intervención, no siendo estrictamente cierto lo que acaba de comentar. ¿Por qué? Lo entendemos quienes en esta mesa nos encontramos. ¿Qué se refiere a coaliciones? ¿Qué debe referirse a coaliciones que son totales, que no ocurre en el caso de las coaliciones parciales? Y ya llevamos como 5 segundos tratando de explicar esta condición. ¿A qué me refiero? No debiera la autoridad electoral, simplemente sin un auténtico análisis de carácter técnico sobre no generar confusión, el establecer mecanismos de propaganda que no permitan al elector conocer estrictamente qué es lo que puede ocurrir en el caso de una votación por coaliciones. Y particularmente resulta preocupante no tanto la coalición del movimiento progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del PT, del Movimiento Ciudadano, sino particularmente la integrada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional. No solamente por la cantidad de distritos en el país que no están coaligados, en donde un voto doble sí resultaría, desde luego, un voto nulo porque no hay coalición en esos distritos, o las 20 entidades del país en donde en el Senado no hay coalición y por lo tanto un voto doble sería un voto nulo. El principio fundamental que esta autoridad debe proteger, el principio fundamental, es la autenticidad de la voluntad y del sufragio de los electores cuando ejercen su derecho a votar. Este debe ser el primero de los aspectos a poner de manifiesto. Y segundo, desde luego, como se ordena, explicar por los medios adecuados y sin generar confusión, que una votación puede hacerse por 2 emblemas de partidos coaligados siempre que debajo de esos emblemas aparezca el mismo nombre, tanto si se trata para la presidencia de la República, como es el caso de las 2 coaliciones, como cuando
se trata de senadores o diputados, y en el caso de esta coalición del Verde y del PRI, debe hacerse con sumo cuidado, en la medida en que en una misma casilla, en un mismo momento, se reciben 3 boletas, y en esas 3 boletas, en un caso, el voto para la presidencia es un voto válido, pero puede no serlo para el Senado y puede no serlo para la Cámara de Diputados. Así que una información confusa podría crear, y por eso la Sala ha sido cuidadosa en el ejercicio de estos lineamientos, en términos de hacer una evaluación, podría crear una confusión cuya resultante fuese, por ejemplo, que ese voto efectivamente terminase siendo un voto nulo en detrimento, desde luego, de los partidos políticos. Muy importante razón, pero particularmente importante razón es que nosotros defendamos el sentido del voto de los ciudadanos cuando quieran ejercerlo, incluyendo si se trata de una votación a diputados o a senadores. Entonces, uno de los aspectos que yo dejaría de manifiesto frente al planteamiento que nos ha hecho el señor representante del Partido Verde es, desde luego, hacer ese análisis y buscar por los medios técnicos idóneos para el tipo de información que queremos hacer llegar a la ciudadanía, todo aquello que resulte pertinente justo para la explicación de este tipo de votación, sin que la consecuencia que se arrastre, la consecuencia no deseada de esta acción o de una acción de esta naturaleza, no probada y no evaluada, pudiera ser la de crear una mayor confusión entre el electorado. Creo que válidamente se ha señalado, y se señala con puntualidad, es importante que pronto el Instituto tenga una respuesta en torno al plazo, a los días, al mecanismo, a qué será el medio de comunicación que empleará. Debe, sin embargo, señalarse que más allá de esos mecanismos, los propios consejeros electorales, y de ello dan fe nuestra propia fuente y un conjunto de entrevistas y de espacios, hemos dedicado un tiempo no menor, a la explicación ante los medios de comunicación de esta característica y de esta circunstancia. Ahí están, en la televisión, en la radio, en los impresos, el número de ocasiones e incluso el número de elementos que esta autoridad ha empleado, no solo para informar a la ciudadanía, sino también, y esto ha sido muy relevante, el enorme trabajo, ese sí especializado, ese sí completamente puntual, que se desarrolla para quien va a contar los votos, es decir, para quien habrá de consignar en el acta de escrutinio y cómputo, que un voto por partidos coaligados, total o parcialmente, debe ser consignado en un espacio y debe ser contabilizado, desde luego. Un elemento adicional, el voto doble cuando hay un mismo candidato, una misma candidata, desde luego que cuenta, y desde luego que cuenta para los partidos políticos. Y esto debe decirse con toda claridad. No es la mitad de un voto para un partido y la mitad para el otro. Lo que la autoridad previó es la acumulación de esos votos en el distrito, y a partir de ellos se hace una división de esos votos, unos para un partido y otros para otro partido, entre 2 o entre 3. Eso es lo que se estableció. No quedarán esos votos, digamos, al arbitrio de solo el candidato. No son votos por candidato, son votos que finalmente terminan asentándose en un partido, porque todo este sistema se edificó. Con el propósito de que los partidos políticos, cada uno de ellos, pudiera tener en la expresión de la voluntad ciudadana, con toda puntualidad, quienes están a favor de uno o de otro, independientemente de si tienen un candidato común, y también para aquellos que, si así lo deciden y lo disponen, marcan 2 emblemas, aún en el entendido de que ese voto quedará en uno o en otro partido, tanto si constituye una estrategia de los partidos como si constituye un derecho de los ciudadanos para ejercerlo. Con estos elementos diré que acompañaré desde luego el acatamiento, que me parece estricto y en sus términos, presidente, y desde luego atender la solicitud que ha sido manifiesta por el señor senador con el propósito de hacer el análisis pertinente para ofrecer esta explicación de cara a la ciudadanía. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Está abierta la primera ronda.